Lo que nadie se atreve a decir sobre la muerte de Fernando Esteso es que los últimos meses fueron un calvario silenciado, un secreto guardado bajo 7 llaves por quienes decían quererle. Mientras España lloraba a un icono, muy pocos sabían que Fernando había pedido, suplicado incluso, que le dejaran irse en paz mucho antes de que su corazón dijera basta. Las imágenes del funeral no mienten, y lo que se vio ayer en el tanatorio ha destrozado hasta al más fuerte. Porque una cosa es despedir a una leyenda, y otra muy distinta es ver cómo esa leyenda fue consumiéndose en vida mientras algunos miraban para otro lado fingiendo que todo estaba bien. Hay lágrimas de verdad, y hay lágrimas de culpa. Y en ese tanatorio, créeme, había muchas más de las segundas. Porque Fernando Esteso no se fue rodeado del cariño que merecía, se fue rodeado de silencios incómodos, de visitas de última hora, de arrepentimientos tardíos. Y eso, querida, eso es lo que realmente duele. Porque todos hemos conocido a alguien mayor, a alguien que dio todo en vida y que al final se quedó esperando una llamada, una visita, un te quiero que nunca llegó. Y cuando llega el final, cuando ya no hay vuelta atrás, ahí se aparecen todos. Ahí sí brotan las lágrimas. Pero Fernando ya no está para verlas. Este no es un adiós bonito, este es un adiós que huele a remordimiento. Y antes de que me taches de cruel, déjame que te cuente lo que realmente pasó en los últimos meses de vida de Fernando Esteso, porque la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz. Y esta verdad va a remover muchas conciencias. Fernando Esteso llevaba tiempo apagándose. No de golpe, no de un día para otro, sino poco a poco, como una vela que se consume sin que nadie se moleste en cambiarla. Los que estuvieron cerca, los que de verdad estuvieron, cuentan que Fernando ya no era el mismo desde hacía meses. Que su mirada había perdido ese brillo pícaro que le caracterizaba, esa chispa que hacía reír a España entera. Pero claro, reconocer eso hubiera significado aceptar que el final estaba cerca, y a nadie le gusta mirar de frente la muerte, especialmente cuando se trata de alguien que siempre fue sinónimo de vida, de fiesta, de risa. Hubo avisos. Muchos avisos. Fernando dejó de salir, dejó de contestar llamadas, dejó incluso de querer ver a gente que durante años había formado parte de su círculo más íntimo. Y aquí viene lo duro, aquí viene lo que te va a hacer saltar del sofá. Porque mientras Fernando se apagaba en su casa, solo, mirando las 4 paredes que habían sido testigo de su gloria y también de su declive, muchos de los que hoy lloran desconsolados estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para dedicarle 5 minutos. 5 malditos minutos. Porque eso es lo que cuesta una llamada, eso es lo que cuesta un te echo de menos, un cómo estás de verdad. Pero no. El teléfono de Fernando sonaba cada vez menos. Las visitas se espaciaban cada vez más. Y él, que había dado tanto, que había hecho reír a millones, que había sido generoso hasta la médula, se encontró en el peor sitio en el que puede encontrarse una persona mayor, en el olvido. No el olvido del público, que eso ya es doloroso, sino el olvido de los que supuestamente importan, de los que supuestamente están ahí en las buenas y en las malas. Las malas llegaron hace meses. Fernando empezó a tener problemas de salud serios, de esos que no se solucionan con una pastilla y a otra cosa. Hablamos de ingresos hospitalarios, de pruebas médicas que no daban buenos resultados, de tratamientos que minaban su cuerpo y su ánimo. Y durante ese proceso, durante esos meses de incertidumbre y miedo, Fernando estuvo más solo que la una. Porque sí, aparecía alguna cara conocida de vez en cuando, alguna visita protocolaria, alguna foto para las redes sociales demostrando que oye, que yo sí estuve ahí. Pero estar ahí de verdad, acompañar de verdad, sostener la mano cuando el miedo aprieta, eso ya es otra historia. Y esa historia, la real, la de las noches largas en el hospital, la de los silencios que pesan toneladas, esa historia Fernando la vivió prácticamente en soledad. Hay gente que dirá que exagero, que cómo me atrevo a hablar así cuando Fernando acaba de fallecer. Pero es precisamente ahora cuando hay que hablar, cuando hay que poner las cosas sobre la mesa, porque si no lo hacemos ahora, si dejamos que pase el tiempo y que todo se olvide bajo la alfombra del está feo hablar mal de los muertos, entonces no habremos aprendido nada. Entonces seguiremos haciendo lo mismo con nuestros mayores, con nuestros seres queridos, dejándolos de lado hasta que sea demasiado tarde, hasta que solo nos quede llorar en un tanatorio y cargar con una culpa que ya no podemos remediar. Las imágenes del funeral son desgarradoras. Ahí están todos, los compañeros de profesión, los amigos de juventud, la gente del mundo del espectáculo que compartió escenario con Fernando durante décadas. Todos con la cara desencajada, todos con los ojos rojos, todos abrazándose y consolándose mutuamente. Y está bien llorar, está bien sentir dolor por la pérdida de alguien grande.
Pero lo que no está bien, lo que chirría, lo que provoca una rabia sorda en el estómago, es ver a según quien llorando ahora cuando hace 3 meses no fueron capaces de coger el teléfono. Eso no está bien. Eso es hipocresía en estado puro. Porque en el fondo, muchas de esas lágrimas no son por Fernando. Son por ellos mismos. Son por la culpa que sienten, por el remordimiento de saber que pudieron hacer más y no lo hicieron. Son lágrimas egoístas, lágrimas que llegan tarde, que no sirven para nada más que para limpiar una conciencia que debería estar sucia. Porque Fernando ya no está, Fernando ya no puede escuchar esos te quiero que ahora sí se atreven a pronunciar, Fernando ya no puede sentir esos abrazos que ahora sí se prodigan con generosidad. Y eso, querida, eso es lo más triste de todo. La familia ha intentado mantener la dignidad en todo momento, ha intentado que el adiós a Fernando fuera algo bonito, algo que estuviera a la altura del personaje que fue. Pero por mucho que se esfuercen, por mucho que organicen un funeral impecable con flores, con discursos emotivos y con toda la parafernalia que rodea a estos eventos, no pueden borrar la realidad de los últimos meses. No pueden borrar el hecho de que Fernando murió sabiendo que muchos de los que hoy lloran le habían dado la espalda. Y aquí viene otra cosa que te va a remover por dentro. Resulta que en sus últimas semanas, Fernando tuvo momentos de lucidez absoluta en los que hablaba, en los que expresaba cómo se sentía. Y según cuentan personas muy cercanas, personas que si estuvieron hasta el final, Fernando sabía perfectamente quién estaba y quién no estaba. Sabía quién había desaparecido, quién había dejado de llamar, quién había decidido que ya no merecía la pena mantener el contacto. Y eso le dolía. Le dolía mucho más que cualquier achaque físico, mucho más que cualquier enfermedad. Porque el abandono, el sentirse prescindible, eso es un dolor que no se cura con medicinas. Hubo un momento, dicen, en el que Fernando preguntó por ciertas personas. Personas que habían sido importantes en su vida, personas con las que había compartido miles de anécdotas, risas, proyectos. Y cuando le dijeron que no, que esas personas no habían venido, que no habían llamado, la expresión de Fernando lo decía todo. No hacía falta que dijera nada. Su mirada, esa mirada que ya no tenía la chispa de antes, lo decía todo. Era una mirada de decepción, de tristeza, de aceptación de que al final, cuando las cosas se ponen feas, mucha gente desaparece. Y esa es una lección durísima que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde. El tanatorio estuvo lleno. Lleno de gente, lleno de flores, lleno de palabras bonitas. Pero también estuvo lleno de ausencias. Ausencias que gritan, ausencias que pesan, ausencias que dicen más que 1000 presencias interesadas. Porque hubo gente que no fue, gente que puso excusas, gente que decidió que su comodidad era más importante que despedir a alguien que en su día les abrió puertas, que les ayudó, que estuvo cuando ellos lo necesitaron. Y eso, querida, eso es lo que separa a las personas de verdad de las que solo están por interés. Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida, de fotos antiguas, de anécdotas compartidas. Todo el mundo quiere decir algo bonito ahora, todo el mundo quiere dejar constancia de que sí, de que conoció a Fernando, de que compartió algo con él. Pero las redes sociales son mentirosas, son el escaparate donde todos queremos mostrar nuestra mejor versión, donde todos queremos parecer buenas personas. La realidad, la que no se ve, la que no da likes ni retweets, esa es muy diferente. La realidad es que Fernando pasó sus últimos meses esperando llamadas que no llegaban, visitas que se cancelaban, muestras de cariño que se habían evaporado. Y antes de que pienses que esto es solo la historia de Fernando Esteso, antes de que pienses que esto no va contigo, déjame que te diga algo. Esto nos pasa a todos. Todos conocemos a alguien mayor que está solo, que espera una llamada nuestra, que se alegra cuando nos acordamos de él. Todos hemos dicho alguna vez ya llamaré, ya iré a verle, ahora no tengo tiempo. Y el tiempo pasa, y las semanas se convierten en meses, y los meses en años, y cuando queremos darnos cuenta, es tarde. Ya no hay tiempo. Ya solo quedan lágrimas en un tanatorio y un peso en el pecho que no se va. El problema de fondo, el problema que nadie quiere ver, es que vivimos en una sociedad que venera la juventud y desecha la vejez. Que valora a las personas por lo que pueden aportar ahora, no por lo que aportaron ayer. Y Fernando Esteso, que había sido una estrella, que había llenado cines, que había hecho reír a varias generaciones, de repente dejó de ser útil. Dejó de ser rentable. Dejó de ser alguien con quien merece la pena mantener el contacto. Y eso, aplicado a una persona que dio tanto, es de una crueldad difícil de digerir. Los compañeros de profesión que ayer lloraban en el tanatorio saben de qué hablo.
Ellos mejor que nadie conocen las reglas del juego. Saben que en este mundo del espectáculo, cuando dejas de estar en el candelero, cuando dejas de ser noticia, la gente se olvida de ti. Te convierten en una anécdota, en una foto antigua, en un lo conocí cuando. Y Fernando, que había vivido la gloria, también vivió esa otra cara de la moneda. Esa cara amarga que no sale en las revistas, que no se cuenta en las entrevistas, pero que está ahí, latente, real como la vida misma. Hubo intentos por parte de algunas personas de acercarse a Fernando en sus últimos meses. Intentos bien intencionados, seguidamente, pero también intentos que llegaban con cuentagotas, con horarios ajustados, con prisas por irse. Porque visitar a alguien que está mal, que está decaído, que ya no es la persona alegre y divertida que conociste, es incómodo. Es duro. Te enfrenta a tu propia mortalidad, a tu propio futuro, a la posibilidad de que tú también acabes así, solo y olvidado. Y esa incomodidad hace que muchos prefieran alejarse, prefieran mantener la distancia, prefieran quedarse con el recuerdo de cómo era la persona en sus buenos tiempos y no enfrentarse a la realidad de lo que es ahora. Pero Fernando necesitaba presencia, necesitaba compañía, necesitaba sentir que su vida había significado algo más que películas y risas. Necesitaba sentir que las relaciones que había construido durante décadas tenían un valor real, que no eran solo conexiones profesionales que se deshacen cuando ya no hay proyectos de por medio. Y ahí, en esa necesidad básica y humana, es donde muchos fallaron. Fallaron estrepitosamente. El día del funeral, entre lágrimas y abrazos, se escucharon frases como era un grande, como nunca habrá otro igual, como le echaremos muchísimo de menos. Frases bonitas, frases políticamente correctas, frases que quedan bien delante de las cámaras. Pero si rascas un poco, si miras más allá de las palabras, te das cuenta de que muchas de esas frases son huecas. Porque echar de menos a alguien implica haberle tenido presente, y no puedes echar de menos a alguien a quien hacía meses que no veías, a quien hacía meses que no llamabas, a quien deliberadamente habías apartado de tu vida. La verdad, y esto es algo que la familia sabe aunque no lo diga públicamente, es que Fernando murió con el corazón roto. No solo por las enfermedades, no solo por el paso del tiempo, sino por la decepción. Por ver cómo personas que él consideraba importantes, personas en las que había confiado, se desvanecían como el humo. Y esa decepción, ese desengaño, es algo que mata tanto o más que cualquier dolencia física. Hubo quien intentó justificar su ausencia con excusas varias. Que si estaba muy liado con el trabajo, que si tenía problemas personales, que si no se había enterado de que Fernando estaba tan mal. Pero esas excusas no cuelan. En la era de la comunicación instantánea, en la era de los WhatsApp y las videollamadas, no enterarse de que alguien lo está pasando mal es una elección, no un accidente. Es decidir no preguntar, decidir no involucrarse, decidir que es más cómodo no saber. Y luego están los que sí sabían, los que estaban al tanto de la situación de Fernando, pero que igualmente decidieron mantenerse al margen. Esos son, si cabe, peores. Porque tomaron una decisión consciente de no estar, de no acompañar, de priorizar su comodidad por encima del bienestar de alguien que en algún momento les había tendido la mano. Y esas decisiones, por mucho que intentes justificarlas después, por mucho que llores en un funeral, no se borran. Quedan ahí, grabadas en la conciencia de cada uno. La imagen más dura del funeral, la que realmente ha partido el alma a quien la ha visto, no es la del féretro ni la de los rostros descompuestos por el llanto. La imagen más dura es la de la soledad que se percibe en todo el acto. Porque puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo. Y ese fue el sentimiento que acompañó a Fernando en sus últimos meses, y ese es el sentimiento que impregna su despedida. Una soledad que ninguna corona de flores puede disimular, que ningún discurso emotivo puede borrar. Los allegados más cercanos, los que sí estuvieron hasta el final, cuentan que Fernando tuvo momentos en los que se preguntaba en voz alta qué había hecho mal. Porque la gente que la había querido, la gente a la que había ayudado, no estaba ahora que las necesitaba. Y esa pregunta, ese cuestionamiento, es devastador. Porque la respuesta es que Fernando no hizo nada mal. El problema no estaba en él, estaba en los demás. En su falta de empatía, en su falta de gratitud, en su falta de humanidad básica. Hay algo especialmente cruel en dejar solo a alguien que dio tanto. Fernando Esteso no fue solo un actor, fue un generador de alegrías, un creador de momentos felices para millones de personas. Dedicó su vida a hacer reír, a entretener, a hacer más llevadera la existencia de quienes le veían en la pantalla.
Y cuando llegó su momento de necesitar algo a cambio, cuando llegó su momento de ser el quien necesitaba que le hicieran sentir mejor, no estuvo la misma multitud. No estuvieron los mismos que se beneficiaron de su talento, de su generosidad, de su capacidad para sacar sonrisas. El entierro fue privado, como correspondía a alguien que en sus últimos tiempos valoraba más la intimidad que el bullicio. Pero incluso en ese momento privado, en ese último adiós entre personas supuestamente cercanas, se notaban las tensiones. Se notaban las miradas incómodas, los silencios pesados, el malestar de quienes saben que no estuvieron a la altura. Y esas tensiones, ese malestar, es algo que van a tener que cargar el resto de sus vidas. Porque esa es la cruel ironía de estas situaciones. Que cuando alguien muere, especialmente cuando muere alguien que ha sido importante en tu vida, te das cuenta de golpe de todo lo que no hiciste. Te das cuenta de las oportunidades perdidas, de las palabras no dichas, de los gestos de cariño que te guardaste por pereza, por miedo, por incomodidad. Y entonces quieres compensarlo, quieres de alguna manera enmendar tu error, pero ya es tarde. La persona no está. Ya no puede escucharte, ya no puede perdonarte, ya no puede recibir ese amor que ahora sí estás dispuesto a dar. Fernando se fue sabiendo que no todos los que lloraban en su funeral merecían derramar esas lágrimas. Se fue sabiendo quiénes fueron leales hasta el final y quiénes solo aparecieron cuando ya no había nada que hacer. Y esa es una verdad que pesa, que duele, que debería hacer reflexionar a más de uno sobre cómo están tratando a las personas mayores de su entorno, a esas personas que algún día fueron importantes y que ahora están ahí, esperando una señal de que todavía importan. La sociedad tiene un problema serio con la vejez y con la enfermedad. Nos incomoda ver a las personas que admirábamos en su plenitud convertidas en versiones más frágiles, más vulnerables. Nos incomoda porque nos recuerda que eso nos pasará a nosotros, que el tiempo no perdona a nadie, que todos acabaremos necesitando a los demás. Y en lugar de enfrentar esa incomodidad, en lugar de aprender a convivir con ella y seguir estando presentes, preferimos huir. Preferimos alejarnos y dejar que otros se encarguen, si es que alguien se encarga. En el caso de Fernando, hubo quien se encargó. Hubo gente que estuvo ahí, que le acompañó, que le sostuvo la mano cuando el miedo apretaba. Pero fueron pocos. Demasiado pocos para alguien que había conocido a tanta gente, que había compartido su vida con tantas personas. Y esa desproporción entre lo que Fernando dio y lo que recibió al final es algo que tendría que avergonzar a más de uno. Las anécdotas bonitas sobre Fernando no van a faltar en los próximos días. Todo el mundo va a recordar sus mejores películas, sus mejores momentos, sus frases más ingeniosas. Y está bien que así sea, está bien que se recuerde lo bueno. Pero también es necesario hablar de lo otro, de lo que pasó al final, de cómo se gestionó su declive. Porque si solo nos quedamos con lo bonito, si solo recordamos la risa y olvidamos el abandono, no habremos aprendido nada. Y Fernando se merecía que al menos de su muerte saliera una lección, que al menos sirviera para que otros no pasaran por lo mismo. La lección es clara, aunque duela escucharla. La lección es que hay que estar. Hay que estar cuando todo va bien, pero sobre todo hay que estar cuando las cosas van mal. Hay que coger el teléfono, hay que hacer esa visita aunque sea incómoda, hay que decir esos te quiero cuando todavía hay alguien al otro lado para escucharlos. Porque después, cuando solo queda un tanatorio y un montón de remordimientos, ya es tarde. Ya no sirve de nada. Fernando Esteso se ha ido, y con él se va una época del cine español, se va un estilo de humor, se va un pedazo de la historia del entretenimiento en este país. Pero también se va un ejemplo de cómo tratamos a nuestros mayores, de cómo la fama y el reconocimiento no garantizan compañía al final del camino, de cómo puedes haber sido querido por miles y acabar sintiéndote solo. El adiós ha sido duro. Muy duro. No solo por la pérdida en sí, sino por todo lo que rodea a esa pérdida. Por las ausencias que gritan, por las presencias tardías, por las lágrimas que saben a culpa. Y esas imágenes del funeral, esas caras desencajadas, ese dolor que parece real pero que en muchos casos es dolor propio disfrazado de pena por el fallecido, esas imágenes van a quedarse grabadas. Van a quedarse como testimonio de que algo falló, de que como sociedad, como amigos, como compañeros, fallamos a Fernando Esteso. No puedo evitar pensar en todas las personas mayores que en este momento están solas, esperando una llamada que no llega, una visita que se cancela, una muestra de cariño que se posterga indefinidamente. Personas que dieron mucho en su momento, que fueron importantes, que merecen algo mejor que el olvido. Y pienso en cómo muchas de ellas acabarán igual que Fernando, rodeadas de gente en su funeral que no estuvo en sus últimos meses de vida. Eso tiene que cambiar.
Tiene que cambiar porque es lo justo, porque es lo humano, porque todos querríamos que cuando nos toque estar en esa situación, hubiera alguien ahí. Alguien de verdad, no alguien que aparece solo para la foto, no alguien que viene por obligación o por guardar las apariencias. Alguien que esté porque quiere estar, porque le importas, porque entiende que acompañar es uno de los actos más nobles que existen. Fernando ya no puede recibir ese acompañamiento, ya no puede sentir esa presencia. Pero su historia puede servir para que otros sí la reciban. Para que miremos a nuestro alrededor y veamos a esas personas que están esperando, que están necesitando, que están sufriendo en silencio el peso de la soledad. Y para que hagamos algo al respecto. El funeral terminó, las flores se marchitarán, las lágrimas se secarán, y la vida seguirá. Pero el ejemplo de Fernando Esteso, tanto en lo bueno como en lo malo, debería quedarse. Debería quedarse como recordatorio de que todos acabamos necesitando a los demás, de que la vejez llega para todos, de que el tiempo que tenemos con las personas que queremos es limitado y no podemos desperdiciarlo. Así que si este relato, aunque duro, aunque incómodo, te ha removido algo por dentro, haz algo con eso. Coge el teléfono y llama a esa persona mayor que hace tiempo que no ves. Visita a ese familiar que está solo. Di esos te quiero que llevas guardando demasiado tiempo. Porque Fernando ya no está para escucharlos, pero hay miles de Fernandos ahí fuera que sí están, que sí pueden sentir todavía el calor de una presencia real, de un cariño verdadero. Y si quieres más historias así, si quieres que sigamos hablando de las cosas que incomodan pero que son necesarias, si quieres formar parte de una comunidad que no tiene miedo de mirar la realidad de frente aunque duela, suscríbete a El Dulce Lado del Dolor. Porque aquí no endulzamos las cosas, aquí contamos la verdad completa, la que otros prefieren callar. Descansa en paz, Fernando. Te lo merecías mejor.